Buenas tardes a todos, todas. La verdad que es un gusto que estén acá. Creo que el micrófono lo voy a tener que mantener así un poquito. Principalmente agradecerles la presencia a cada uno, a cada una. Quiero en primer lugar leer las adhesiones que nos llegaron. Dice: queridas y queridos hermanos de la PDH, quisiéramos compartir con ustedes la presentación del libro Memoria, Verdad y Justicia, herramientas para comunicar desde los derechos humanos, que se llevará a cabo en la PDH el martes 19 de marzo. Sin embargo, tal como sucede en estos días previos y los que siguen también, al 24 de marzo, la lista de ocupaciones y actividades es tal que nos perdemos muchos encuentros en los que querríamos estar. Esa tarde del martes 19 dará comienzo el año lectivo de nuestra Escuela de Música o Tecnicatura Popular en el predio del espacio Memoria. Y en ese año, que siempre resulta conmovedor, tendremos que estar, como cada año, apoyando a los estudiantes que mejoran su profesionalidad como músicos y su compromiso como crecientes conocedores de los derechos humanos. Les deseamos un acto excelente, necesitamos contar con ejemplares de su libro y les enviamos un abrazo. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Éxitos desde Tucumán, les mando un fuerte abrazo para acompañarlos en la presentación. He estado viendo el material online y creo que es una muy buena herramienta para sostener nuestra tarea. Mis felicitaciones para las autoras, Pablo Yeyer, APDH Tucumán. Quiero además contarles que están hoy acá con nosotros y nosotras representantes de la APDH de Punta Indio, mandaron saludos de APDH de Río Tercero, Córdoba, hay compañeras de APDH Bariloche, también enviaron saludos de APDH Jujuy, bueno, compañeros de APDH Tres Arroyos, de APDH Mendoza, que también vinieron, y de APDH Zárate, acá presentes. Y también contamos con la presencia de Leonardo Félix, presidente de la UAC América Latina, y bueno, y de ALC. Así que muchas gracias. Y bueno, y por supuesto están presentes las autoras del material y quienes han participado del video que vamos a mostrar en un ratito, pero paso la palabra para que dé la bienvenida a la copresidenta de la PDH, Norma Ríos, y María Elena Nadal. Bueno, muchas gracias a todos y todas. La verdad que felicitar en primer lugar a Gisela Cardoso, que es copresidenta. Acá hemos invadido la marea verde violeta, invadió también la PDH y somos tres copresidentas mujeres. Bueno, Gisela tuvo a su cargo el proyecto de esta publicación muy interesante, de esta investigación y de esta publicación, junto con un equipo que después se van a presentar seguramente. Bueno, felicitarlas y decirles que, bueno, la verdad que es un material de profundo contenido, es un material que tiene una altísima calidad, es sintético pero al mismo tiempo tiene una profunda historicidad. Esos cuadros, yo vengo de historia, soy docente de historia, entonces ubica el contexto de la dictadura militar, de todo el avance y el retroceso en los juicios y el nuevo avance en los juicios por la memoria, la verdad y la justicia. Es la reseña de 40 años de lucha, de más de 40 años de lucha, y además la explicación técnico-jurídica de los datos y los conceptos más importantes para entender la enorme tarea titánica que se llevó adelante desde los organismos de derechos humanos, desde la militancia social y política para condenar a los genocidas, ¿no? Una enorme tarea que llevó 40 años de lucha, encabezada por APDH, madres, abuelas, y otros organismos que realmente están citados y están detalladas sus acciones en este libro. Yo vengo de una jornada el sábado en la provincia de Mendoza y uno de los temas, una jornada por la igualdad de género, pero estaba muy presente también el tema del 24M y de la lucha de los organismos y de la necesidad de unir también todos los temas, ¿no?
en un gran torrente de transformación por la plena vigencia del conjunto de derechos humanos. Y uno de los datos que a mí me sorprendió negativamente es el relato de las compañeras, la denuncia de las compañeras y compañeros de Mendoza, de que en las escuelas no se habla de la dictadura, que en las escuelas se retasea el tema de los actos del 24 de marzo. Hay una ley nacional, hay leyes locales también, pero hay una ley nacional que se está incumpliendo. Entonces, estos libros, este libro en particular, tiene un valor educativo muy fuerte y en un momento, como dice el libro, de profundo negacionismo, de retroceso en las políticas de derechos humanos en el gobierno de Cambiemos, la verdad que vale la pena volver a instalar, volver con nuestras regionales en el interior profundo donde el conservadurismo anida muy fuerte, parte de esas viejas estructuras casi feudales, ¿no? Y neoconservadoras. En realidad vale la pena y es un aporte muy, muy interesante. Así que felicitaciones, Gisela, felicitaciones a las compañeras allí del equipo. Y bueno, y yo quería cerrar con una consigna preciosa, que es la consigna que se trabajó 15 días y no había acuerdo, y finalmente la marcha del 24 de marzo se convoca con esta consigna acá en Ciudad, ¿no? Por la mesa local. Lo aclaro, antes que me lo diga Norma. La mesa organismo cierra y convoca al 24 de marzo con esta consigna que es entrañable: con memoria y unidad luchemos por la patria que soñaron las y los 30.000, libertad a las presas y presos políticos. Bueno, buenas tardes a todos, todas, un gustazo, bienvenida a las regionales, este espacio federal que nos hace ser muchas veces quienes somos como organización. Bienvenidos a todos, gracias a la UAC que nos permitió tener este material. Gracias a Gisela, a Yelén fundamentalmente, sé que había un equipo, pero a las que veía de madrugada a noche, ¿por qué no?, trabajando en este material que llevó mucho tiempo. Uno piensa, cualquier investigación y demás lleva mucho tiempo. Esta llevó un año de trabajo y se llama Memoria, Verdad y Justicia, herramientas para comunicar los humanos, y la estamos presentando a pocos días de 43 años que han pasado desde aquel nefasto 24 de marzo del 76. Y apunta, creo, fundamentalmente a el periodismo o comunicadores, porque nosotros hacemos muchísimas cosas y hubo una época, un momento en que era fácil abrir el diario y se veían las noticias, pero eso suele pasar también con los gobiernos, con las modas, y el momento político básicamente. Entonces hoy hay mucha gente que tiene medios alternativos y que tiene ganas y que tiene entusiasmo y que quiere contar, pero que le faltan elementos del cómo, del cuándo, de qué hacer con ese material que no es para nada fácil, aun cuando van a las audiencias de los juicios de lesa humanidad. Una experiencia que entiendo ninguno de nosotros debe dejar de tener en algún momento. Tienen y les cuesta muchísimo aprender, entender qué se dice, incluso entre líneas, cómo se combinan los testimonios, y como siempre les digo, estos testimonios que te contestan, el espacio no nos permite, estos testimonios que a veces duran horas, tienen que reducirse a un cuarto de paginita, a una columnita. Acá la veo a Adriana, lo que les costará ese tema, y tienen que tener entonces un conocimiento mínimo para la síntesis que implique que ese testimonio, que ya de por sí, aunque haya durado 2 horas, 3 horas, 4 horas, aunque sea la 7ª vez que van en esa revictimización de lo que es testimonial en los juicios de lesa humanidad, sea literalmente, yo siempre lo repito, del 1 al 10% de lo que les pasó.
del 1 al 10% de lo que pueden contar, porque ustedes no se olviden que hay gente que se pasó más de 40 años intentando olvidar desesperadamente, y nosotros vamos crueles parece, siempre nos sentimos mal y les decimos acordate, y cómo era, y cuál fue el momento, y dónde fue. Y entonces, claro, pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque somos malos? No, porque sabemos también cómo sana ese ser escuchado por el juez, cómo sana esa condena, cómo sana cuando a la salida los compañeros les están ahí en el aguante dándoles ese abrazo interminable, cómo sanan esas risas, esas historias, porque en 40 años pasaron gobiernos, pasó vida fundamentalmente, pasaron tiempos, crecieron hijos, perdimos amores, ganamos amores, nos pasó de todo, y nos encontramos después de años y años y nos contamos todas esas cosas maravillosas. Eso, con estos elementos y el ojo, el periodista puede armar y puede encontrar rápidamente un camino para hacer una muy buena nota. Pero hay algo mucho más importante, y con esto termino, que es lo que dice la contratapa del libro. Yo digo que en este momento histórico de la Argentina, con un negacionismo atroz, con un negacionismo que no es solamente que no nos publiquen en el diario. El negacionismo es que nos sacan los abogados, que sacan los fiscales, que esconden, que tapan, que quieren decir que no fueron 30.000. Hay una verdad cotidiana que reaparece y reaparece por la fuerza de la lucha. Pero esa lucha, como decía María Elena, que tiene tantos años, que fue inclaudicable, que permitió que pudiéramos llenar las plazas cuando desapareció Santiago, que le diéramos vuelta la medida del 2x1 y tantas otras cosas que no han podido, en las que no han podido avanzar. Eso muestra que la lucha por los juicios de lesa humanidad, hacia donde fundamentalmente va dirigido esto, es la lucha más fenomenal y más importante de estos tiempos para poder demostrar que esta sociedad sufrió un genocidio en su conjunto y no solo en los pocos cuerpos que aún pueden recordar. Gracias, nuestra consigna: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. La presentación del libro de hoy, Memoria, Verdad y Justicia, herramientas para comunicar desde los derechos humanos. Quiero contarles que este libro se realizó en el marco del proyecto El Derecho a la Comunicación en relación al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, que duró todo el año pasado hasta febrero de este año y estamos presentándolo ahora. Quiero contarles, antes de pasar a escuchar los comentarios de la compañera y el compañero, quiero contarles que este material participaron para su redacción. En la redacción del proyecto inicial participó Carolina Lievi, y después en la redacción de todo este material, además de todas las personas que contribuyeron a lo largo de este año, participaron Ayelén Colosimo, Cecilia Vázquez Lareo. Cecilia está ya ocupándose de la parte técnica, Florencia, que no sé dónde está, allá están, Florencia, Lucía Gamper, Maya Jaid, y ese es el equipo principal que estuvimos trabajando. También agradecemos, está también quien hizo el diseño de este hermoso material, la verdad, Sergio Leira, anda por ahí, así que... Y la edición fue realizada por Luciana Concilio. Vamos ahora a escuchar, la verdad que con ganas de escuchar qué han pensado sobre el material. Me acompañan en la mesa Guillermo Torremare, es el secretario de Asuntos Jurídicos de la PDH, de la Mesa Directiva Nacional, de la Regional Tres Arroyos de la PDH. Él también es querellante en causas de lesa humanidad, así que con su mirada jurídica también va a dar un aporte, sin dudas. Y Adriana Meyer, periodista, docente universitaria, licenciada en Ciencias de la Comunicación,
periodista en Página 12, Marca de Radio y Izquierda Diaria. Le damos la palabra a Guillermo. Primero, bienvenido. Gracias. Bueno, al contrario, gracias a vos. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que encontrar una tarde con esta casa así tan llena de gente genera un entusiasmo, bueno, que siempre es necesario para la militancia, ¿no? Estamos presentando una guía de trabajo, en realidad, es este libro, ¿no? Es una guía que, cuando ustedes la lean, van a ver que comienza describiendo cuál es la situación actual que estamos transitando en el camino de los derechos humanos. La guía comienza diciendo que hoy está apareciendo como nunca antes el negacionismo. Sí. Algunas de las compañeras que hablaron recién aludieron a él. Hoy como nunca antes se está poniendo en debate la cantidad de desaparecidos que nos dejó la dictadura militar. Hoy como nunca antes se está volviendo a la teoría de los dos demonios a través de esta remake que ahora se llama Memoria Completa. La guía no alude a la ralentización de los juicios ni a la desfinanciación de los programas de memoria, verdad y justicia, pero la verdad que podría aludirlo porque está en ese mismo sendero. Bueno, efectivamente estos temas son hoy para nosotros, militantes de derechos humanos, todo un desafío. La guía esta que estamos presentando es una hoja de ruta muy interesante para abordar esos desafíos. ¿Por qué decimos esto? Porque estos desafíos los vamos a poder abordar en la medida en que podamos efectivamente transmitir cuál es la verdad en relación a los derechos humanos y transmitirlo a la mayor cantidad de público posible. ¿Cuál es esa verdad a la cual hago referencia? Bueno, el objeto de la guía, que son las cosas que suceden en un proceso donde el objetivo son los crímenes de la dictadura. Creo que Norma lo decía, uno no sale igual de una sala de audiencia después de escuchar los horrores de decenas de testigos. Uno no es el mismo después de leer la documentación o de ver las pericias. Y eso es lo que es necesario transmitir para saber de qué hablamos cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de memoria. Y esta es una tarea que es absolutamente necesaria que se haga desde el periodismo, que se haga desde la comunicación. Hay temas en los procesos de lesa humanidad que son verdades que no admiten réplica. Y la verdad es que con sus más y con sus menos, las sentencias judiciales lo reflejan bastante acabadamente, más allá de que algunas veces no podamos no estar de acuerdo con alguna sentencia, pero todas reflejan ese tipo de cosas. De modo que esta es la tarea a la cual la guía viene a ayudar. Pero yo no soy periodista para hablar de estas cosas, y mucho menos me animaría delante de una periodista tan prestigiosa como la que nos acompaña hoy, y otras que están acá en la sala. Yo soy abogado, estoy querellando por la Asamblea por los Derechos Humanos, entonces necesariamente quiero dar una mirada jurídica porque creo que está íntimamente relacionada con el trabajo que estamos presentando. Y ahora les voy a contar desde dónde está relacionada para mí. Esta guía, a título informativo, explica que la calificación legal que se le da a los crímenes de la dictadura puede ser de dos maneras diferentes. Una se llama lesa humanidad y otra calificación diferente es genocidio. Lesa humanidad, la guía lo explica muy bien, es cuando hay un ataque sistemático por parte del Estado a la población civil. Genocidio es cuando ese ataque lo que pretende es la destrucción total o parcial
de un grupo humano. Yo voy a terciar en ese debate del cual la guía no se mete, para decir que lo que ocurrió durante la dictadura militar fue un genocidio. Y la verdad es que no estoy diciendo un disparate, porque de las 209 sentencias que se han dictado desde el año 2006 hasta hoy, 33 han considerado que en la Argentina había existido un genocidio. Es una minoría, pero siempre en este tipo de cosas los pasos más avanzados y más audaces comienzan por las minorías. Y habitualmente las organizaciones de derechos humanos comenzamos desde esa minoría para después imponernos como nos hemos impuesto en la sociedad. Yo en breve minuto quiero transmitirles a ustedes una especie de tesis que tengo, que es que si logramos que se reconozca que lo que ocurrió en la Argentina fue un genocidio, si eso logramos transmitirlo de una manera clara a la mayor cantidad posible del público, no habrá lugar para estos problemas que plantea la guía, que son el negacionismo, cuántos fueron los desaparecidos, esta revalorización o reivindicación de los represores a través de esta tesis de la memoria completa. Por eso creo que tener en claro que lo que ocurrió el genocidio es un paso importantísimo. Para comenzar a dar esta mirada voy a contarles algunos casos históricos para sacar alguna conclusión. Cuando uno ve desde cuándo existen los genocidios en la humanidad, existen desde siempre. Están desde el fondo inmortal de la historia. Homero en la Ilíada alude a matanzas masivas. El Antiguo Testamento alude a muertes de mujeres y niños que no participan de la batalla. Los hititas que vivieron durante la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo conquistaron Babilonia y la destruyeron. Los atenienses masacraron al pueblo de Milo en el año 416 antes de Cristo. Roma aniquiló a Cartago en el 146 antes de Cristo. En el siglo XIII los mongoles de Gengis Khan destruyeron sistemáticamente imperios y reinos de su época. En el periodo de los conflictos entre el Estado y la Iglesia, los papas inventaron las cruzadas y después la Inquisición. La Inquisición fue el sistema más perfecto que se inventó para controlar social y mentalmente a los pueblos. En Japón, bajo el clan Tokugawa, se martirizó a 300.000 cristianos. La Casa de Brujas, cuyas víctimas en un 80% fueron mujeres, fue la perfección de la Inquisición, pero el criterio fue exactamente del mismo. Fue promovida por las clases dirigentes para hacer cumplir sus preceptos morales y teológicos. ¿Y a qué se oponían? A aquellas mujeres precisamente que cuestionaban esa autoridad patriarcal típica. Si bien el objeto de España cuando conquistó América no fue destruir a los indios, sino convertirlos al catolicismo, lo cierto es que los conquistadores devastaron a los pueblos originarios. Exacto. Y los que sobrevivieron fueron devastados después por nuestras autoridades locales en el siglo XIX. En 1825 y 1830 los holandeses mataron 200.000 habitantes de Java, los portugueses 100.000 en Mozambique, los alemanes 145.000 en África Oriental. En la segunda mitad del siglo XIX se redujo en un 50% la población del África francesa y del Congo belga. La aniquilación del pueblo armenio entre 1915 y 1922 produjo 1 millón de muertos y 1 millón de deportados. Durante los años 30 el gobierno de Stalin inventó una categoría que era de enemigo del pueblo, a la cual sometió a muchos a aislacionismos, a perpetuidad, a matanzas. No está claro cuál es el número final de víctimas,
pero fueron muchos millones de personas. La represión de Francisco Franco en España, hoy recién se están sabiendo cuál es el saldo final de muertos, se habla más de 500.000. Ni qué hablar del holocausto nazi, porque todos sabemos la cantidad interminable de millones de personas muertas, que no son solamente los 6 millones de judíos, son 3 millones de prisioneros soviéticos, 7 millones de civiles soviéticos, 1,5 millones de civiles polacos no judíos, 500.000 gitanos, 300.000 discapacitados, 100.000 homosexuales. Ese es el saldo. El saldo de ese genocidio, que fue el que permitió que Naciones Unidas elaborara una convención en 1948 para la prevención y sanción del delito de genocidio. Una convención que, dicha sea la verdad, está muy bien que exista, pero que tampoco sirvió para mucho, porque no impidió que durante la segunda mitad del siglo XX los genocidios se repitieran. Entre ellos, 600.000 disidentes en Indonesia, 200.000 Hutus en Burundi, 800.000 Tutsi en Ruanda, 2 millones de opositores en Bangladesh, 2 millones de opositores en Camboya, 200.000 en Timor, más otros casos de los cuales no se conocen cifras. Los budistas en Tibet, entre 1950 y 1959, los indios en Guatemala, el pueblo Ijo en Nigeria, religiosos en Irán, kurdos en Irak, islámicos en Bosnia. Nosotros conocemos la realidad de los opositores en América Latina bajo la doctrina de la seguridad nacional. Sí. Eugenio Zaffaroni, en su libro La palabra de los muertos, contabiliza 100 millones de cadáveres solamente en el siglo XX y sin contar las guerras. Ahora bien, ¿por qué este repaso? Este repaso porque, salvo alguna escasísima excepción, importante pero excepción, todas estas matanzas fueron silenciadas o negadas. Fueron silenciadas o negadas porque fue el que mató el que escribió la historia. Y precisamente por eso no se juzgó ni se sancionó a los responsables. Y porque no se sancionó ni se juzgó a los responsables, se han ido repitiendo desde el fondo de la historia, como hemos visto, hasta hace muy pocos años. Todas estas matanzas encajan en un concepto que es el que nos interesa transmitir, el que nos interesa que los usuarios de esta guía transmitan, que es el concepto de genocidio. Este es un concepto ideado por un jurista polaco llamado Rafael Lemkin, que vivió entre 1900 y 1959, que él conceptualizaba el genocidio diciendo que era la matanza que intenta destruir la identidad de un grupo oprimido para ser suplantada por la identidad del grupo opresor. Muchas definiciones después se han dado para profundizar este concepto. Una de ellas, quizá la que más se ha popularizado, es la que dice que el genocidio es una forma de matanza masiva, unilateral, mediante la cual un Estado u otra autoridad busca destruir a un grupo tal como este y sus miembros han sido definidos por el genocida. A partir de todo esto, ninguna duda nos cabe a nosotros, y a partir del operativo Independencia de 1975, en Tucumán, comenzó un genocidio. Un genocidio que obviamente fue profundizado con la suma del poder público que tuvieron las Fuerzas Armadas a partir del golpe de Estado del 24 de marzo. En el ejercicio de ese propósito genocida, las Fuerzas Armadas inventaron un enemigo al cual llamaron subversión. Un enemigo absolutamente flexible, amplísimo, en el cual entraban una gran cantidad de personas que estaban unidos por un nexo que era la oposición a la dictadura. En el ejercicio de ese propósito de combatir esa subversión, las Fuerzas Armadas lo que hicieron es lo que todos sabemos. Facultaron a sus cuadros para el secuestro de personas, la tortura de personas, la desaparición de personas. La selección de víctimas se hizo obviamente a partir de los informes que ellos elaboraban
con sus servicios de inteligencia y con la colaboración que le prestaban las policías provinciales y los servicios penitenciarios. Todo esto, y esto es importante y esto queda muy claro en los juicios, se hizo con normas jurídicas. Las Fuerzas Armadas elaboraron sus normas, sus reglamentos. Esto no fue en el aire, nada fue casual, nada fue librado al azar. Hay una breve y a mi juicio muy buena apreciación de lo sucedido para ver quiénes fueron al menos una de las víctimas del genocidio, que hace un historiador que no les voy a decir de entrada quién es. Este historiador dice: la propuesta de los militares iba más allá. Consistía en eliminar de raíz el problema, que en su diagnóstico se encontraba en la sociedad misma y en la naturaleza irresoluta de sus conflictos. El carácter de la solución proyectada podía adivinarse en las metáforas empleadas por la dictadura. Enfermedad, tumor, extirpación, cirugía mayor, resumidas en una más clara y contundente: cortar con la espada el nudo gordiano. El tajo fue en realidad una operación integral de represión, cuidadosamente planeada por la conducción de las tres armas, ensayada primero en Tucumán, donde el ejército intervino oficialmente desde 1975, y luego ejecutada de modo sistemático en todo el país. Más allá de los accidentes y errores, las víctimas fueron las queridas. Con el argumento de enfrentar y destruir en su propio terreno a las organizaciones armadas, la operación procuraba eliminar todo activismo, eliminar toda protesta social, eliminar toda expresión de pensamiento crítico, toda posible dirección política del movimiento popular que se había desarrollado desde mediados de la década anterior y que entonces estaba siendo aniquilado. En este sentido, los resultados de la dictadura fueron exactamente los buscados. Elegí esta cita porque pertenece a José Luis Romero. Perdón, al hijo de José Luis Romero, el famoso José Luis Romero. Parece Alberto Romero, que hoy está en una posición realmente deplorable, pero escribió esto. A mí me parece que esto es exacto lo que ocurrió. A partir de esto, y protagonizando un hecho que no tiene precedentes históricos, Argentina juzgó a los responsables de todo esto. Luego de este genocidio, todos nosotros sabemos lo que pasó: Alfonsín, la Junta, el juicio de las juntas, la CONADEP, las leyes de impunidad, Menem y los indultos, de la Rúa y la nada, y Néstor Kirchner y la nulidad de las leyes de impunidad, la reapertura de los juicios. Hoy en día contabilizamos 575 causas en las que se han juzgado y se continúan juzgando delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. 3.020 son los militares y algunos civiles que están imputados en esas causas. 984 ya fueron sentenciados, de los cuales 862 ya fueron condenados, hoy están condenados, 122 fueron absueltos. 715 todavía están procesados y hay alrededor de 500 que no tienen su situación procesal todavía definida. Recién decía que el delito de genocidio, para su configuración, requiere la intención de destruir total o parcialmente a un grupo. Más allá del debate jurídico que hay sobre lo que se considera grupo, acá, y hay 33 sentencias que así lo señalan, se destruyó un grupo. ¿Por qué hacemos hincapié en la destrucción del grupo? ¿Qué es lo que significa genocidio? Para alejarnos del otro concepto, lesa humanidad, que es aquel que es un ataque indiscriminado contra la sociedad civil. Bueno, porque la diferencia no es simbólica. Hay un autor en la Argentina, que es quizá quien más se ha ocupado de este tema, que se llama Daniel Feinstein,
que dice: el concepto de crímenes contra la humanidad no logra contemplar la riqueza y potencialidad presente en el concepto de genocidio, que refiere el concepto de genocidio al intento de destrucción de un grupo y no meramente de población civil indiscriminada. Esa diferenciación resulta fundamental tanto desde el punto de vista jurídico como histórico-sociológico, porque distingue la violencia indiscriminada o no intencional de lo que es el genocidio, que es un proyecto de utilización de dicha violencia para transformar las identidades grupales, lo cual estaba en la base del concepto que había ideado Lemkin. Esta diferenciación es importante y ha tenido consecuencias a la hora de juzgarse. Las 33 sentencias que consideran que en Argentina existió genocidio han absuelto mucho menos que las que consideran que ha existido lesa humanidad. 3 veces más absolvieron los jueces que consideran que no hubo genocidio. Y cuando se gradúan las penas a imponer, son las penas mucho más altas las que imponen aquellos jueces que consideran que efectivamente existió un genocidio. Y acá vamos a la última parte de lo que yo quiero transmitir vinculado a esta guía, que es quizá uno de los temas más sensibles para el comunicador cuando se mete en estos temas, que es, bueno, quiénes son las víctimas de este genocidio. Y Norma adelantó algo recién en su intervención. Las víctimas son las personas asesinadas por las fuerzas represivas, cuyos cadáveres fueron entregados o fueron encontrados e identificados. Son los desaparecidos, los secuestrados, trasladados a un centro clandestino y que no se dio información sobre ellos. Son los presos políticos, alrededor de 10.000, de los cuales algunos permanecieron a disposición del Poder Ejecutivo sin causa ni proceso, otros tuvieron consejo de guerra y otros falsos juicios en la justicia ordinaria. Son los 500 niños, de los cuales 128 han recuperado su identidad. Son los familiares de los desaparecidos que los buscaron frente al ninguneo del Estado. Con respecto a esto, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas le da carácter de víctima a los familiares que buscaban a sus seres queridos y el Estado no les daba respuesta. Están los exiliados, que en cientos de miles tuvieron que irse del país. Pero creo que esas no son las únicas víctimas. También son víctimas todas las personas que integraban la sociedad argentina. Y acá obviamente hacemos la excepción de las muy pocas que se beneficiaron con la dictadura y que también existieron. Feierstein, a quien recién cité, dice: los perpetradores se propusieron destruir un determinado tramado de las relaciones sociales de un Estado para producir una modificación lo suficientemente sustancial que alteró la vida del conjunto. Efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Por eso decimos que hubo un genocidio. Esa destrucción del tramado social implicó una múltiple y perjudicial alteración disvaliosa del bienestar popular en la Argentina. El arrancar de su seno a personas que eran valiosas, que eran militantes, en un 80% eran jóvenes, tenían menos de 35 años, daña también a toda la sociedad. Y esto no pasó solamente en el genocidio argentino. Todos los genocidios que han tenido a sus víctimas dentro de su propio Estado han debilitado y han empobrecido a ese Estado. España se empezó a estancar en el mundo cuando eliminó toda la influencia no católica. Durante la Primera Guerra Mundial, que fue cuando se desarrolla el genocidio armenio, los soldados turcos morían en los hospitales porque no había quien los atendiera, porque las enfermeras y los médicos eran turcos, eran armenios y habían sido víctimas del genocidio. Obviamente, Alemania perdió
todo el aporte en las ciencias y en las artes que a esa sociedad le dio el pueblo judío. Así podemos hablar de muchos casos. Argentina obviamente no fue una excepción a eso. El genocidio fue cultural, esto lo conocemos, las listas negras, la cantidad de artistas, de escritores que estaban prohibidos. Pero sin duda la consecuencia valiosa más importante del genocidio argentino fue cambiar el modelo económico. Fue imponer un modelo agroexportador y rentístico, destruyendo la industria, destruyendo el salario. Una cita muy breve de un economista que todos nosotros seguramente admiramos, Mario Rapaport, dice que la imposición del modelo por parte del gobierno genocida produjo profundos cambios en la estructura económica argentina, que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa y restricta, el disciplinamiento social. La dictadura se propuso restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros, aunque ello signifique sacrificar la industria local. En una primera etapa, etc. Hago esta cita porque fijen qué coincidencia con lo que está pasando hoy en la Argentina, ¿no? Los resultados de ese modelo fueron una deuda externa, que de 7.000 millones pasó a 44.000. Fueron la destrucción de la industria, lo único que creció fue el sector financiero, la caída de la participación del ingreso de los trabajadores en el ingreso total, que cayó del 47 al 28, el incremento de la pobreza, el 2,6 en 1974 al 25,3 en 1983, y la desocupación que se triplicó pasando del 3%, de menos del 3% al 9 y pico por ciento. Eso significa que los trabajadores y las trabajadoras que perdieron su trabajo o que manteniéndolo vieron afectado su salario y con eso el poder adquisitivo de ese salario, y en definitiva todos aquellos que no llegaron a mantenerse a la altura de la satisfacción de sus necesidades básicas, fueron víctimas del genocidio. Y también lo fueron las hijas e hijos de esos trabajadores y trabajadoras que perdieron el poder del salario o que quedaron desocupados. Sobre el genocidio hay una clásica obra de dos autores, Chalk y Jonasson, que dicen que los genocidios, ellos dicen, concluyen esa obra diciendo, los genocidios que victimizan a una parte de la población del país genocida tienen un costo altísimo para la sociedad de ese país. Y ese costo lo pagan ellos y lo pagan también las generaciones que siguen. Ese trabajo, esa conclusión no está hecha para Argentina, pero yo creo que nos cabe a la precisión y que hoy eso lo estamos vivenciando. En definitiva, y para terminar, y a propósito de esta guía, yo creo que si logramos mostrar acabadamente y a la mayor cantidad de público posible que esto fue lo que ocurrió, estaremos más cerca que nunca de enterrar los problemas con los cuales empezamos esta intervención y empieza la guía, que son el negacionismo, la discusión sobre el número de víctimas, la reivindicación de los represores a través de estas teorías que antes se llamaban de los dos demonios y ahora se llaman memorias completas. Y si logramos ganar este debate, ya solamente habrá lugar para una memoria que es la que lleva a la verdad y a la justicia. Y habrá una sola reconciliación posible, no la que pretenden los genocidas, que es la representación de la víctima, la reconciliación entre la víctima y el victimario, sino la reconciliación de nosotros como sociedad con un Estado que está cumpliendo su rol, que es ser garante de derechos humanos, cuando juzga, cuando sanciona, cuando condena. Gracias. Gracias, Guillermo. Quería brevemente comentar que
para llevar adelante la redacción y definir los temas que integran esta guía, realizamos a lo largo del año pasado un taller acá en Ciudad de Buenos Aires, del cual participaron comunicadores y comunicadoras de distintos lugares del país, con la idea de también mantener esta mirada federal que tiene la PDH a la hora de trabajar por la defensa y promoción de los derechos humanos, ¿no? Y que en ese espacio nosotros trabajamos sobre un índice y sobre algunos materiales que después vinieron a cambiar esos contenidos que finalmente tienen la guía en la actualidad. Otra cuestión que me parecía interesante comentar es que a la hora de ponernos a escribir este material, nos encontramos con esta dificultad entre cómo hacer una guía sin empezar a contar toda la historia, ¿no? Y ahí, en esa diferencia entre una guía y un manual, digamos, ¿no? Y un manual de historia. Y es por eso que en la guía lo que hacemos es incluir un pequeño punteo de los hechos históricos, que por supuesto no puede ser exhaustivo, porque son muchísimos los hechos históricos y sin duda cada quien encontrará allí algo que falte, pero que bueno, que también está esta cuestión, ¿no? ¿Y cómo resolvimos todo eso que queríamos poner en esa guía, pero que formaba más parte de un manual? Lo resolvimos con recomendación de distintos materiales a lo largo de toda esta guía, ¿no? Entonces, quería contarles un poco esto también, porque pretender que quepa en un librito tan pequeño toda la información es realmente difícil, pero en realidad lo que busca justamente es permitir que nos guíe, como su nombre lo indica, hacia dónde buscar esta cantidad de materiales que ya existen, que ya han sido escritos, que están disponibles, que se pueden consultar, pero que están diseminados, ¿no? Y quizás son desconocidos en muchos casos, y entonces nosotros resolvimos de esta manera esta posibilidad de guiar sin convertirse este material en un manual, ¿no? Eso quería comentar porque la verdad es que nos llevó también un tiempo tomar estas decisiones para la escritura del material. Y bueno, y ahora le paso la palabra a Diana. Gracias Gisela, gracias Norma, gracias Marilena, gracias a todos ustedes y a todas ustedes por estar esta tarde acá. Es cierto que este mes es muy intenso y uno no puede estar en todos lados, pero yo agradezco muchísimo que me hayan dado esta oportunidad. El material es muy valioso y la verdad es que es para mí un privilegio estar esta noche acá. Gracias también a Mauricio Rojas con su presencia. Nos conocimos hace poco y hemos transitado algunos capítulos de la historia reciente de manera muy fluida y bueno, considero que es un gran profesional. Y obviamente Guillermo, que en la previa comentábamos, escribió un libro sobre un deportista desaparecido de Tres Arroyos, de sus pagos, que integra otra compilación de todos los deportistas desaparecidos de las distintas disciplinas. Así que la verdad es que agradecida por demás. Cuando empecé a pensar en esta situación de estas dos ramas que se cruzan, que es el periodismo y los derechos humanos, lo primero que me vino a la mente fue el diario de inicio de las juntas, que después fue un libro, que salió en Página 12, que salió en Perfil, que tuvo distintas versiones, si se quiere. Y hice un ejercicio, si se quiere, lúdico, porque encontré que la editorial Perfil lo reeditó en el aniversario. Por Mercado Libre se encuentran los 3 tomos por 2.600 pesos. Es increíble, ¿no? Pero hay de todo. Y está, como decía Gisela, el material está, pero está disperso. Entonces la guía cumple ese rol, como lo acaba de definir ella, de darnos las herramientas para avanzar en aquellos temas que por ahí de otra manera no podríamos encontrar. También cuando pensé en el juicio de las juntas recordé que mi hermana Laura Meyer, que es socióloga, doctoranda en sociología, y ella trabajó un tiempo largo en el Archivo General de la Nación y fue muy largo el proceso, no sé si nos llevó años. Ella iba y venía con los cassettes de las audiencias, porque había que salvar ese material, estaba arrumbado en Comodoro Pi.
arrumbado y se salvó porque el archivo tomó la decisión de digitalizarlo. Entonces, son pedacitos de memoria, ¿no? Yo como periodista me fui dando cuenta con el tiempo, hago un breve paréntesis porque me parece que es pertinente. Nuestro país se caracteriza por un desprecio muy grande por parte de los archivos. Hay enorme cantidad de material que es privado, que hay que pagar para obtener. Por lo tanto, una vez más, la tarea de los organismos de derechos humanos sistematizando eso es invalorable para los periodistas y para la sociedad. Sin ir más lejos, bueno, obviamente la tarea de APDH, pero la Comisión Provincial por la Memoria, que también dispone o pone a disposición de la sociedad lo que fue el archivo de la TIPA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, al mando de Chicolás. Que eso esté en manos de una organización como la Comisión es directa fuente para nutrir los juicios de los que estaban hablando antes. Los periodistas tenemos, dice alguien, una característica, ¿no? Que es que, por un lado, sabemos un poquito de un montón de cosas, por lo tanto, no sabemos nada, porque es una especie de mix sin especialización. Pero otra característica de nuestra profesión es que vamos completando nuestra propia educación en público, es decir, sobre la marcha, a los panchazos, como dirían en el barrio. Y en mi caso, que tengo casi 3 décadas de ejercicio de la profesión y 2 en Página 12, cuando empecé a seguir los temas judiciales, en principio cubrí muchos casos de corrupción, hasta que de a poco me fui focalizando más en los juicios y en derechos humanos. Y lo fui haciendo por las mías, como hacían los periodistas de antes cuando no existía la carrera universitaria. Y, por ejemplo, me vinieron a la memoria, bueno, por supuesto, el Nunca Más, el prólogo de los 2 demonios, haciendo esa salvedad y la versión nueva. Un libro de Miguel Bonazo, Recuerdo de la Muerte, un libro emblemático para entender los perversos mecanismos de la represión estatal. Me encanta que la guía, hago un paréntesis, nos sugiere a los periodistas hablar de terrorismo de Estado. Yo en una época en las notas ponía sicarios del Estado, y por ahí mi jefa me lo bajaba porque decía que eran, o ponía asesinatos, o cuando se hablaba de lo que pasó en la ESMA, con la quema de los cuerpos, yo por ahí hacía una metáfora muy fuerte y le bajaban un poco el tono, pero la realidad es que eso es lo que sucedió. Y la guía un poco explica que tenemos que transitar los comunicadores en un delicado equilibrio entre mostrar la crudeza de lo que fue, pero siempre con un especial respeto a la sensibilidad, no solo del público, sino en primer lugar de las víctimas, para no caer en la revictimización, ¿no? Como decían hace un rato. Después, no sé, el libro de Estela Caloni, Los años del lobo, que habla del Plan Cóndor, porque el exterminio tuvo sus ramas en varios países de América Latina, vecinos. Y por supuesto, una referencia ineludible es Rodolfo Walsh, ¿no? Si hay alguien que condensa el compromiso con la palabra escrita y el violento oficio de escribir, como se llama la compilación que hizo Daniel Link, es precisamente Rodolfo, que, bueno, está desaparecido. A mí este libro me parece indispensable. Me parece que ya estamos todos pidiendo para llevar a distintas bibliotecas, para expandirlo por todos lados. Y es buenísimo la idea de que hayan hecho no copyright, sino Creative Commons, que significa que se puede reproducir sin tener que pagar, pero dando la fuente, que es una modalidad que yo aprendí hace poco, pero que es muy interesante para la divulgación. Pero también la posibilidad de, con un simple escaneo del código, ¿cómo se llama? QR, uno puede acceder al material, lo cual hace aún más fácil poder llevarlo a todas partes, donde haga falta, porque creo que este libro hacía falta. Tiene, como decía Gisela, tomaron la decisión acertada de recortar para no hacer un manual. Ya hay manuales y también la decisión acertada de que en cada capítulo haya la bibliografía, no al final, sino en el medio de los textos, porque es mucho más fácil llegar a ella. Y el repaso histórico es breve, pero es preciso, porque en realidad a mí, cuando estoy trabajando con notas de juicios o coberturas todos los días, necesito recordar cifras,
necesito saber cómo fueron las distintas etapas de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, que no fue un solo paso, y por ejemplo recordar que el padre del actual juez de Dolores, que está tan en la picota, fue quien declaró la inconstitucionalidad de una de esas leyes de impunidad. Acá se mencionó, y lo dice la guía, que uno de los objetivos de hacerla es tener una herramienta concreta ante el avance del negacionismo, ¿no? Y que a la prensa amiga, o sea, a los que más o menos estamos en la misma vereda, también nos faltan herramientas, porque no por estar en la misma vereda las tenemos. Hoy cuando venía para acá pensaba, ¿en qué se basa el negacionismo? O sea, ¿por qué tenemos que darle batalla? Porque el negacionismo que resurge a partir del gobierno de Cambiemos, con Macri, Abruj y todas sus plumas y sus voces, tiene un efecto que nos hace involucionar, si se quiere. Así como Argentina es el primer país que logró dar este paso para que no se instaure la impunidad y juzgar en el propio país con las propias leyes a varios de los represores, no a todos, pero a muchos. Cuando se empieza a generalizar en boca de los gobernantes y replicado, por supuesto, por la prensa hegemónica, que se ha alineado de manera impresionante con este gobierno, a mi criterio logra una cosa que es instaurar la duda. E instaurar la duda en aquellas personas no politizadas. En el gueto, perdónenme la palabra nuestro, probablemente no, inmediatamente uno lo repele. Pero el problema son las nuevas generaciones. Y ahí lo dice la guía. La guía está hecha no solo para esas cuestiones puntuales, sino también pensando en las nuevas generaciones. Yo comencé las clases, yo doy taller de radio en la Universidad de Buenos Aires, y claro, mis alumnos son de primer año y son muy jóvenes. Y es un problema, porque yo cuando era pequeña, mi padre me llevaba al colegio y yo podía escuchar, o mi papá escuchaba a Eduardo Aliberti, que se animaba en dictadura a decir alguna cosa. Mis alumnos no tienen ni idea de un montón de cosas, pero encima a veces cuando yo pregunto, porque les obligo a leer los diarios y les pregunto quiénes fueron Costecchi y Santillán, tampoco saben. Entonces sí es un problema. Por eso digo una vez más, bienvenida a la guía, porque hay mucho por hacer con las nuevas generaciones. Adriana, ¿se puede presionar de acá al futuro para una ley de inclusión en los programas de estudio? Por supuesto, a eso vamos. Una maestría. Una de las cosas que yo pensaba con la guía es que sería el material de inicio para establecer una maestría de periodismo judicial y de derechos humanos. La otra cuestión que me parece clave, que está remarcada en la guía, es poner el énfasis en que el Estado es responsable. Cuando dice las recomendaciones de uno se tiene que ir a acreditar a un juicio y obviamente en la oficina del tribunal le van a preguntar ¿y para qué parte? Y no, para la defensa de los genocidas no, para la querella. Pero hay que saber que se dice así. O sea, no dar nada por sentado. En ese sentido es didáctico. Y me parece también acertado no solo que la guía nos enseñe cómo no revictimizar a las víctimas, sino también poner especial cuidado en no obstaculizar los procesos judiciales en pos de una primicia. Que si bien esto puede valer para cualquier proceso judicial que no sea de derechos humanos, con mayor énfasis cuando se trata de genocidio o de delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, nunca tomar la primera versión policial, les decimos a los alumnos cuando cubren casos policiales. Bueno, en estos casos lo mismo, o sea, como bien dijo aquí Guillermo, la historia la han escrito los que ganan, pero en Argentina le dimos batalla a eso. Entonces, la obligación del periodista es precisamente recoger toda la otra versión, no la versión oficial. Yo a la par que fui viendo la guía me encontraba con un montón de ejemplos que yo tuve que resolver, como dije al principio, sobre la marcha. Por ejemplo, aprender que los genocidas pueden ser militares retirados,
y que hay muy pocos exmilitares, porque muy pocos fueron destituidos. La diferencia entre militar retirado y destituido, o sea, las Fuerzas Armadas en democracia no se sacaron de encima a los represores. Y una cosa más importante aún, que sobre todo debo decir que tuve el privilegio de hacer todos estos años en un medio con el que comulgo, por lo menos en este aspecto ideológicamente, es que me permitieran, me enseñaran, después me siguieran permitiendo escribir genocidas, no ex-genocidas o ex-represores, como sí se puede leer, porque esa condición no se pierde. Esos conceptos son fundamentales y por eso necesitamos sumarlos a la guía. También menciona otro capítulo el derecho a la información y al pluralismo informativo, y hace un apartado también me parece muy importante de tener cuidado con los medios privados, con los intereses concretos. Imaginemos, por ejemplo, la cobertura de Clarín sobre lo que está pasando en Jujuy con las violaciones actuales a los derechos humanos del gobierno de Gerardo Morales, o con el juicio contra Blaquier. Sale, si es que sale así y si es que va preso, si no, no sale directamente. Entonces, obviamente esos intereses siguen tallando, del mismo modo que tallaban cuando Guillermo recién explicaba que la dictadura genocida, el terrorismo de Estado se cargó a toda una generación que luchaba contra ese modelo. Pero hoy sus personeros están son los dueños de los medios y silencian eso una y otra vez. También me sentí muy identificada cuando la guía describe el periodismo como un servicio de interés colectivo porque cumple una función social, vaya si lo es. Y también considera que el proceso de memoria, verdad, justicia necesita de la prensa. Sin embargo, tiene que ser una prensa, yo siempre le digo a mis alumnos que el periodismo es un oficio, es decir, podrá estudiarse en la facultad, pero los rudimentos son como muy esenciales y muy básicos. Un poco también hay una especie de mala costumbre o de un vicio en la prensa, sobre todo televisiva, pero también gráfica, que tiene que ver con el ego. Bueno, yo para bajar ese ego siempre hablo de oficio, ¿no? A veces les digo que es como la plomería, en un mes tenés el curso práctico. Y que hay dos reglas de oro básicas, que es chequear con una, dos, si se puede, tres fuentes y respetar el off the record. Esas dos reglas que valen para el periodismo en general hay que reforzarlas en forma muy sostenida cuando estamos hablando de cobertura de juicios de lesa humanidad, por lo que ya se dijo en esta mesa, pero también porque a veces las historias pueden parecer, por lo turbulentas o por el alto nivel de compromiso emocional, afectivo, de drama, de tragedia, de dolor, de terror, las torturas, las identificaciones, tener cuidado con no caer en la búsqueda de una primicia por una buena historia. Yo tuve un aprendizaje muy importante cuando viajé a Suiza junto con el ex juez federal Bañasco a entrevistar a algunas mujeres que eran sobrevivientes en lo que es la causa del plan sistemático de robo de niños, ¿no? Y claro, en esas historias me encontré con algunas, pocas sobrevivientes que se habían transformado en esposas de genocidas. Y muy enfáticamente, a raíz de una nota que publicó el diario, recibí enormes quejas, porque claro, ese era un tema muy delicado para abordar. No se podía abordar livianamente como si fuera una telenovela. Y sin embargo, el enfoque que le había dado el diario no era respetuoso de lo que estamos hablando. Entonces son como muchas aristas para tener en cuenta. Y con esto voy cerrando, no quiero aburrir. La guía habla del uso de los términos y estrategias discursivas que no son neutrales, y también habla de un rol pedagógico, algo que acá se nombró, ¿no? Yo tengo la sensación de que el libro se puede usar como un manual en una escuela, pero no quisiera caer en la tentación. Cuando volvió la democracia en este país, el periodismo tuvo una especie de luna de miel con la sociedad, en la cual, bueno, parecía que iba a resolver todos los males. Y muchos colegas creyeron que eran justicieros. Y no, la prensa no reemplaza ni a la justicia, pero tampoco enseña.
informa, en todo caso, de una manera formativa. Pero tenemos que tener cuidado porque si no estamos en el púlpito y eso no es nuestra tarea. Ya informar es bastante complicado. Las audiencias de los juicios. Eso es un tema fundamental. Nosotros desde el programa de radio estamos fomentando que la gente vaya, que se puede ir, y mucha gente se sorprende de que puede ir a presenciar los juicios. Tener en cuenta el valor que tienen las pruebas testimoniales, ¿sí? Porque en algunos juicios quizás sea lo único que queda. Hay procesos, la dictadura genocida se cargó tantos documentos, arruinó tanta prueba posible, que a veces lo único que queda en un proceso para encontrar la verdad son las palabras del sobreviviente. Pero lo que está allí es que las personas, precisamente por cómo está estructurada la organización de los juicios, muchas veces tienen que declarar una y otra vez, y eso los somete inevitablemente a una revictimización. Y creo que queda abierto un debate que no lo toca la guía, pero yo lo quiero tirar para que lo pensemos, que es cómo nos está costando darnos otro tipo de estrategia. O sea, la prensa también tiene una responsabilidad en seguir marcando que el Estado, así como sostuvo los juicios, como continuó la política de juzgamiento, para mi criterio se debe una reestructuración, porque no solo las víctimas se ven revictimizadas por tener que declarar una y otra vez, lo cual se podría resolver tomando los testimonios de otros expedientes directamente, pero también los genocidas se van muriendo. Entonces hay una proyección en el tiempo que se complica. La otra cosa, y con esto voy cerrando, que me parece importante en la guía, es la necesidad de aprender a discernir que este nivel de delito, con esta gravedad que también describía Guillermo, no se puede ceder en otorgar nada distinto que sea la cárcel común. Los genocidas tienen que estar en cárceles comunes. Lamentablemente, como todavía esto lo dice la guía, el genocidio no fue solamente la carnicería y el exterminio perpetrado por los sicarios y por las fuerzas armadas. Tuvo su pata civil, tuvo su pata empresarial, tuvo su pata en la prensa, y por eso el Poder Judicial todavía tiene rémoras, por lo cual yo aprendí, una de las cosas que aprendí en el ejercicio de la profesión cuando aparecían las primeras domiciliarias, era que la primera actitud era, bueno, cuestionar, pero ¿cómo los mandan? No cuestionemos la institución de la domiciliaria, pero la domiciliaria está pensada, si uno lee el artículo del código, para personas de más de 30 y enfermedad terminal. No porque le duela un poquito la cabeza o porque tenga pólipos en el intestino o tenga lumbalgia. Y no podemos atacar a esa institución porque es una institución progresiva que debería ser aplicada, deberíamos exigir como sociedad que se aplique a los pocos presos viejos que sobreviven en las cárceles argentinas, a los pocos presos que todavía están presos y tienen SIDA y se van a morir en la cárcel en vez de en su casa. Ahí aprendí a discernir, por ejemplo, eso, y también aprendí a darme cuenta que es muy laxo el régimen y, como vemos sucesivamente, los genocidas que les dan domiciliarias salen a pasear. Entonces también es un rol acompañar a los organismos cada vez que hay alguno que han suelto, darle el escrache y darle el espacio necesario. Cierro con esto. Desde mi perspectiva, la guía también es una herramienta para abordar la violación a los derechos humanos de hoy, ¿no? Yo recién pensaba que negacionismo también es negar la condición de víctima de la familia Maldonado, cuestionar que por un convenio les den pasajes, que es lo que tiene que hacer el Estado para que ellos puedan estar en todos los tribunales, o no darle la pensión que necesita la mamá de Rafael Nahuel. Y los vicios, yo creo que me corregirán Norma, María Elena y las personas que tienen tanta trayectoria recorriendo la lucha por los derechos humanos. Para mí hay una consigna de los 80 que no se terminó de cumplir y que sufrimos las consecuencias como sociedad, que era aquella de desmantelar el aparato represivo. Y eso hace que, por ejemplo, cuando desapareció Jorge Julio López, nos encontráramos que había 9.000 policías de la bonaerense que seguían ahí desde la época de la dictadura.
Y a su vez también nos encontramos con que la gendarmería como tal infiltró en los años pasados todo lo que, qué casualidad, ¿no? El cordón de zona norte industrial, donde había cortes de ruta, y bueno, gendarmes a los que se supone que les pagamos el sueldo, se infiltraban en las manifestaciones. ¿Y qué hacían con esa información? Esa misma información aparecía en las causas en las que están criminalizados, es decir, el nombre de tal o cual dirigente acusado de corte de ruta. ¿Con qué información? Información obtenida de un señor de gendarmería que se disfrazaba de periodista y se infiltraba en las marchas. ¿Se acuerdan del gendarme Carancho, por ejemplo? Eso no pasó en la dictadura, pasó en democracia. Entonces, si algo nos sirve todo lo que aprendimos en esta lucha por memoria, verdad y justicia, es para que no sigamos teniendo 200 desaparecidos mapuches, que sigamos teniendo 21 personas que mata el Estado, perdón, una persona cada 21 horas, como dijo Correpi, que sigamos teniendo femicidios perpetrados con armas reglamentarias de un montón de policías y personal uniformado, que no podemos reformar eso, que los policías no tienen que tener el arma encima cuando están de servicio, cuando están fuera de servicio. Y cierro con una frase que leía en la introducción de Gisela. Necesitamos ampliar los argumentos, mejorar las coberturas y organizar estos materiales diseminados. ¿Pero para qué? No solo para mejorar nuestra tarea como periodistas, sino también para cumplir un desafío, que es algo parecido, creo, a lo que dijo Guillermo. Salir del gueto, salir de hablarnos a nosotros mismos que ya estamos convencidos. Informar, la responsabilidad nuestra es informar para las mayorías no politizadas, para los pibes y pibas jóvenes y también para la gente de a pie, como suele decir Mario Weinfeld. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, gracias Adriana, la verdad que es un lujo tener una lectura también. Es complejo escribir un material dirigido hacia comunicadores, comunicadoras, periodistas, cuando uno no lo es, ¿no? Y creo que ahí tuvimos también un aprendizaje a lo largo de todo un año y la verdad con mucha ayuda de muchas personas, comunicadores y comunicadoras que llevan adelante esa tarea en todo el país. Están presentes Romina Herrera Perea de Mendoza, que nos ayudó en esta tarea, Juliana Sordo, que también estuvo con esto, y María Rosa Gómez, que también nos acompañó en la jornada que hicimos. Y quería comentar también que una de estas jornadas se realizó acá en Ciudad de Buenos Aires, pero otra de estas jornadas se realizó en San Juan. Y ahí fue muy interesante porque ahí participó de la reunión que tuvimos un miembro del equipo argentino de antropología forense, ¿no? Para explicar estas cuestiones relativas a los cuidados que hay que tener con las pruebas a la hora de hacer un abordaje periodístico. Así que me alegra que lo hayas mencionado porque quiere decir que de alguna manera hemos logrado tomar parte de ese aprendizaje que intentamos aprender a lo largo de este tiempo. Y sin duda también, a medida que escuchaba lo que comentaron, decía, ay, esto estaría bueno sumarlo, ¿no? O, esto quizás podríamos haber hecho un cuadrito acá, y creo que... Una reedición. Claro, es parte... por eso decía hoy al principio, bueno, sabemos que no es un trabajo exhaustivo, que hay cosas que siempre se pueden mejorar, pero sí entendimos que estaba en una etapa ya para ser publicado, para compartir, y por eso también es una de las razones por las cuales tenemos una edición digital, en la cual, que es un poquito más amplia, incluso que la pequeña tirada de ejemplares que hicimos. ¿Por qué? Porque sumamos ahí, por ejemplo, una agenda con organismos de derechos humanos en todo el país, y no solo algunos que están mencionados en la guía impresa. Porque entendimos que a la hora de ir a buscar esos organismos en las distintas provincias, era importante tener como referencia por lo menos quiénes están en cada provincia.
Pues nosotros como APDH sabemos que hay lugares como Ciudad de Buenos Aires donde los organismos de derechos humanos somos muchos, aparentemente no suficientes, pero hay otros lugares donde el APDH es la única organización de derechos humanos. Bueno, caso Maldonado, ¿no? Y entonces nos parecía importante también poder aportar desde ese lugar, habiendo recogido esa información de quienes están trabajando en los distintos lugares, poder brindarle esa información, y por eso también la importancia de que sea un material que esté digital, ¿no? Porque eso es lo que a nosotros nos garantiza, nuestro modo de poder garantizar llegar a mayor cantidad de personas y lugares. Además quería decir que la semana que viene va a estar también la traducción al inglés de este material. Esto tiene que ver con que nosotros y nosotras nos encontramos con que son muchos y muchas los periodistas y que buscan información sobre esta temática. Y no siempre manejan el español como lengua materna, y entonces nos parecía importante poner esta información a disposición. Pero bueno, así, es todo un gran trabajo, un intenso trabajo de un año. Quería, por ahí, antes de pasar al vino que tenemos ahí esperándonos y algunas masitas de queso, si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, abrimos este espacio para eso. Voy a hacer un comentario. Bueno, soy María Rosa y por distintas razones de la vida realizo coberturas de juicios en Comodoro Pi. Soy periodista, también somos colegas en la UBA. Y hace unos días le expliqué a los chicos que una de las tareas que vamos a tener a los estudiantes del taller 3 de la UBA es que vamos a ir a cubrir una audiencia de juicio, tal como lo orientó en aquel momento nuestro decano Caletti, que instruyó a todas las cátedras teóricas y de talleres a que nos comprometiéramos con llevar a nuestros estudiantes a los juicios, aunque sea una vez. Pero lo que yo les decía, les explicaba el lunes a los chicos y chicas, y se entusiasmaron mucho, es que en este momento yo lo hacía como investigadora, pero también les enfaticé que poder registrar los datos de los testigos, de las víctimas, de lo que dicen sus abogados defensores, que de pronto hacen preguntas como si estuvieran en el quirófano de la tortura, y otros detalles de lo que pasa en los juicios, yo les decía, puedo hacerlo con ductilidad porque soy periodista, y voy con mis herramientas, el saber escuchar, el saber ir al dato, el saber registrar lo sustancial. Le digo, así que por eso les propongo esa actividad, y que después ellos la resuelvan como crónica, informe, entrevista o lo que sea. Pero digo, para investigar, los recursos de la profesión son muy eficaces. Gracias, María Rosa. No, breve, creo que se escucha, se habla así, ¿sí? Sí, se escucha. De parte del Comité Ejecutivo Regional de la UAC, que presido, darle las gracias a la PDH por este trabajo que es muy fuerte, es muy preciso, y también establece esto, que es parte de los postulados de la UAC, que la comunicación es un derecho humano inalienable, ¿sí? La defensa misma de este material, el poder profundizarlo, visibilizarlo para una incidencia real en América Latina. Bueno, esto también va a ser parte de nuestra tarea como UAC, así que en nombre del Comité Ejecutivo Regional damos las gracias a la PDH, y también como director de ABC Noticias, que acá tengo a la editora general, a Claudia, darle las gracias también a la PDH, porque esta es una de nuestras líneas fuertes de trabajo, como son los derechos humanos, su defensa y su promoción. Así que muchas gracias por la invitación. Muy bien. Sí. Hay registros de los juicios, se está haciendo una grabación
audiovisual de eso, o sea, se puede acceder con posterioridad después de eso. Yo para quienes no tenemos a veces la oportunidad de... Eso depende mucho de la zona y del tribunal. En Capital me animo a decir que sí, pero no sé si sucede lo mismo en todas las provincias. Sí, se hace un registro audiovisual de cada uno de los juicios. Hubo un acuerdo con la escuela de cine, con el ENER, entonces en todos los, bueno, en Capital se hace desde el ENER, antes lo hacía la Cana. Y vos podés distinguir lo que era un juicio cubierto por los camarógrafos de la Cana, porque hacían un paneo donde en realidad nos enfocaban a nosotros, no a los imputados. A partir de que se incorpora el ENER y, bueno, y el INCA, son los encargados de registrar los juicios, y eso queda, el acervo de esos juicios queda a cargo de la Corte Suprema. Luego sí se pueden dar las copias a los testigos, y solamente los testigos definen qué es lo que quieren hacer con sus registros. El punto es que hay en algunas provincias o algunos lugares donde no hay acuerdo con el ENER y no hay quien lo pueda registrar, y se registran desde lo que se llaman domos, que son cámaras fijas, que no necesariamente son de calidad, y se corre el riesgo de que esos registros se vayan degradando. Pero sí existe la obligación de tener el acervo de todos los juicios, la guarda está en la Corte Suprema, y uno puede solicitar a los tribunales la desgrabación de los testimonios para incorporarlo como datos o para seguir investigando. Pero con manera audiovisual uno puede acceder a ese material. Solamente los testigos. Solamente los testigos, y es lógico. Porque hay muchos que son liberados y uno sabe los riesgos que corren acá los sobrevivientes. Es muy difícil, ¿no? Yo soy de Rosario, de Santa Fe, y está la grabación, pero después acceder es muy difícil. Ni siquiera las organizaciones de derechos humanos, a veces pedimos de nuestro compañero o compañera para incorporar a una película o algo, que con todos los permisos y todo es muy difícil. Sí hicieron el primer juicio, se hicieron 4 videos muy cortos, donde podés tener una idea general de qué se trata, de todo demás. Adriana Humberto Gutiérrez de Loma de Zamora, ¿serviría Mariotto de la Universidad de Loma como campaña de resonancia para la difusión? Igual, perdón, también depende, como decía Adriana, también depende del tribunal. Sí. Nosotros, perdón, yo estoy Fernando, soy integrante de la retaguardia. Los que hacemos radio a veces estamos medio como ocultos las caras nuestras, por suerte, en mi caso resulta así. En principio lo que quería decir es que a nosotros nos habían invitado a participar del taller, porque nosotros tenemos un programa en la radio que comenzamos con el Instituto Espacio para la Memoria, y que seguimos una vez que bien dejó de existir, que se llama Oral y Público, que es una hora semanal íntegramente dedicada a los juicios, y con la participación estelar, decimos nosotros, sin exagerar, de Víctor Basterra. Nosotros estamos cubriendo ahora el juicio de la tablada. Si bien no es un juicio tradicional, porque no es un juicio considerado técnicamente de lesa humanidad, es un juicio por violaciones a los derechos humanos, ahí el tribunal, que es un tribunal nuevo en este tipo de causas, y el Tribunal 4 de San Martín, que ahora va a llevar el juicio, que también es súper importante, que es por la represión contra la contraofensiva de Montoneros. Termina la audiencia, graban ellos, termina la audiencia, y al otro día las partes pueden acceder a los videos. Y eso muchas veces ayuda, está ayudando ahora, mañana termina el alegato de la querella, y ha sido esencial que los mismos familiares pudieran ayudar a la querella, a los abogados y abogadas, a ver los videos y a encontrar cosas todo el tiempo. En un juicio además se tiene que pasar montones de cosas inesperadas. Y lo otro quería decir, retomar algo que dijo Norma al principio, porque Norma dijo que había muchos medios alternativos ahora, y bueno, quizás algunos de los integrantes de la PDH que están en las provincias a veces
seguramente los habremos entrevistado en el público, porque además la PDH tiene la característica que no muchos organismos tienen, de ser querellantes en todo el país, no solo en los juicios más visibles de acá de la ciudad. Nosotros tenemos 6. Por eso digo. Y bueno, como cuando daban cuenta de eso, de los medios alternativos, digo, también tiene que ser una apuesta y una construcción, porque nosotros estamos en una situación clara de debilidad y tenemos que fortalecernos y necesitamos del acompañamiento de los organismos y de las querellas para también crecer, digamos, a un punto en el que ojalá algún día no necesitemos a los medios tradicionales de comunicación para informar o desinformar este tipo de cosas. Le agradecemos, quiero agradecer especialmente a Adriana, que en general siempre cita y se preocupa por citar, y además sabe la importancia que tiene para nosotros que nos citen cuando usan información nuestra, cosa que no es habitual que usen información nuestra, no es habitual que nos citen, así que hay que agradecer algo que es natural, pero hay que agradecerlo en ese contexto. Y una ultimísima cosa, que tiene que ver con que nosotros elegimos trabajar con las querellas. Y alguno puede pensar que eso nos quita autonomía periodística. Y quizás tengan razón, pero nosotros preferimos trabajar con las querellas porque nuestro objetivo es que los juicios salgan adelante y que los genocidas sean condenados y que estén en sus casas, en el cárcel común y no en sus casas. Atendemos a la quiero decir una cosa de la cocina, pero que es fundamental. A veces se piensa que los medios, página o los otros, los hegemónicos, tienen todos los recursos. Si los tienen, no los usan. Nosotros el otro día, yo pedí fotógrafo para, por lo menos ir un fotógrafo, porque no es mi horario, justo el horario de los juicios, y no había plata para el remis. Y si no fuera por la cobertura que están haciendo la retaguardia, agregame, la Caterva, la FM La Caterva y la agencia Paco Urondo, con un material de una calidad increíble, bien redactado, sintético. Si hay un ejemplo de cómo cubrir un juicio, es lo que están haciendo ellos. Y la verdad es que yo me tengo que nutrir de ellos. Y se supone que yo soy el medio más grande. Así que ahí hizo la paradoja. La nota armada con la foto. Ya tengo un pedido para... Sí. Hola, mi nombre es Pamela, soy estudiante de la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, que todavía no tiene graduados porque es una carrera muy nueva. En primer lugar, me quedaba pensando un poco los conceptos que habían mencionado y los asocio un poco también a la embestida del Poder Judicial, también en cierta medida, de los medios hegemónicos, a la Ley de Comunicación Audiovisual, que fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno que hoy está rigiendo a nivel nacional, y bueno, cómo afecta esto la creación de la subjetividad en la población. Pero mi pregunta iba muy vinculada a la parte quizás más jurídica, bueno, en detrimento de todas las políticas públicas, desde financiamiento, de generar desde arriba hacia abajo, en términos generales, una mirada negacionista. Si en términos de juicios sigue habiendo instancias de colaboración con otros países, entendiendo que fue un plan mucho más grande que no solo abarcó a nuestro país, sino que se llevó a cabo a nivel regional. Entonces, si siguen estos ámbitos de cooperación o colaboración en términos jurídicos con otros países para las causas, inclusive para los testimonios y demás. Y gracias por el material que nos va a servir muchísimo a todas y todos. Concretamente ha existido colaboración. Yo no sé si con los juicios que hoy se están llevando adelante hay algunos donde se ha trabajado, pero sí en Argentina existió colaboración con otros estados, sobre todo al momento de diligenciar las pruebas que acreditaran determinados hechos. Hoy si se está haciendo, no sé, dependerá de cada caso concreto, pero a mí me parece que si hay un fiscal diligente, hay una querella que se ocupa, eso se puede hacer siempre, independientemente de la posición política que tengan los gobiernos. Bueno, entonces los y las invitamos a pequeño brindis que tenemos esperándonos y unas masitas de queso, y agradecerles la presencia